La caída del dictador Nicolás Maduro. A horas de la madrugada, un 3 de enero, aproximadamente a las 2 de la mañana hora peruana, en las redes sociales ardieron. Se notificaba un ataque a Venezuela. Videos de venezolanos desde diferentes puntos de vista mostraban aeronaves en los cielos y a otros directamente vieron el ataque. Todo aquello que se especulaba, Maduro retando, una supuesta intervención de semanas atrás que al final nunca sucedió, y todos creyeron que era una cortina de humo. Al final pasó. El ataque de Donald Trump contra el dictador venezolano ocurrió. Nicolás Maduro Moros, nacido en 1962, tomando el poder desde el año 2013. La operación ni siquiera duró largas horas. Se estuvo manejando que en tan solo minutos se inició la operación. Maduro ya había sido capturado. Capturado sin siquiera encontrar resistencias. Las fuerzas estadounidenses no habrían sufrido bajas. Fue la operación más limpia que se podía haber imaginado, al mismo estilo de una película donde todo sale bien. Entraron en la mansión de Maduro. Lo encontraron, lo escoltaron y se lo llevaron. Mientras tanto, en las ciudades atacadas apenas hubieron resistencia. En los videos encontrados se observa cómo bombardean varios objetivos, entre ellos el mausoleo de Hugo Chávez, la persona que empezó todo el infierno de los venezolanos. ¡Estupendo! ¡Miren qué hermosura! ¡Soldado Sabón! ¡Soldado Donoria! ¡Este resplandor es maravilloso! Y cómo las fuerzas armadas chavistas huyen de las estadounidenses. Bajo todo esto se manejó la hipótesis de que Nicolás Maduro habría sido traicionado. No hubieron bajas hacia los estadounidenses, ni un solo muerto. No hubo resistencia. La mansión aparentemente se encontraba vacía, porque el señor Nicolás Maduro ni siquiera fue notificado del ataque. No fue notificado de la invasión americana hacia su país. Según las fuentes, se dice que él se encontró prácticamente ya intentando entrar a un cuarto seguro, un cuarto el cual tenía un grosor de más o menos 30 centímetros de acero. Algo así, no podría notificar bien estos datos, pero fue así. Al señor Maduro se le encontró totalmente vulnerable y nadie puso resistencia, ni siquiera los más leales que decían que darían la vida por él lo hicieron. Todos lo dejaron solo. Posteriormente, a horas después de realizada la operación, se mostró la primera foto oficial. Nicolás Maduro, un aparente visor del cual se le prohibía ver de dónde se encontraba, y con unas prendas que parecían ser unos simples buzos. De pasar a ser al hombre más poderoso y pagar miles de dólares por comer carne bañada en oro, ahora estar encadenado y siendo llevado a las tierras americanas para enfrentar cargos por terrorismo y narcotráfico. Pero primero, ¿por qué entró Estados Unidos a Venezuela? Sería realmente la primera pregunta. Como bien sabrán, Estados Unidos ya hizo varias intervenciones en otros países. El más recordado es en Irak en el 2003, yendo por Saddam Hussein, el cual usó el argumento que poseían armas de destrucción masiva, armas químicas, biológicas y programas nucleares, así como vínculos con el terrorismo, específicamente con Al-Qaeda. Aquí hay más mentiras que verdades, ya que si bien es cierto, Saddam Hussein apoyó a movimientos terroristas, pero específicamente a grupos palestinos como Abu Nidal, pero no estaba relacionado con Al-Qaeda y tampoco encontraron armas de destrucción masiva como habían afirmado los Estados Unidos, ni programas de producción de armamento nuclear, por lo cual el gobierno de George Bush usó falsas acusaciones para invadir dicho país. Para el caso de Nicolás Maduro, usó el argumento de calificarlo al dictador de Venezuela como terrorista y acusaciones de pertenecer a diferentes cárteles del narcotráfico que enviaban material ilegal, es decir, droga, a su país, como por ejemplo la existencia del cárteles de los soles, siendo llamados así por todas las medallas que llevan en sus uniformes. Ya se imaginarán de quiénes estamos hablando. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿y cómo Donald Trump se enteró de todo esto? Claro, si bien es cierto que países potencia como Estados Unidos tienen una red de investigación de un nivel brutal que ningún país latinoamericano quizás pueda llegar a poseer, también existieron otros miembros del régimen chavista que cayeron ante los Estados Unidos, los cuales, para poder reducir su pena, empezaron a tirar dedo o ser soplones ante cómo funcionaba el régimen chavista, y así reafirmaron las investigaciones en contra de dicho régimen. A su vez, con figuras imponentes en este régimen autoritario como viene siendo, por ejemplo, Diosdado Cabello, el cual se confirmó que él se encargaba de administrar todas las rutas marítimas para el narcotráfico. Ahora, si bien recordarán, Donald Trump ha hecho varias afirmaciones. Una de ellas es el petróleo de los Estados Unidos. Pero ¿cómo es eso? Se supone que el petróleo está en tierra venezolana, les pertenece a ellos, ¿cierto? Acá cabe recordar un poco de historia y entender por qué en específico Donald Trump dice que en Venezuela hay petróleo el cual les pertenece. Todo empezó
empezó en los años 1979, donde el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria un 1 de enero, pero en este caso no fue un ultimátum, sino que hizo todo un proceso de diálogo y negociación. Y claro, acá el hecho que Donald Trump menciona la deuda de los 4 billones de dólares, ya que en su totalidad eran 5, pero Venezuela solo pagó 1 de los 5. Y la pregunta es, ¿por qué pagó solo ese monto, no? Si supuestamente tenían recursos y entraron a negociaciones, se debió haberlo cancelado la deuda en su totalidad para evitar posteriores conflictos, ¿no? Lo que pasa es que lo que hizo Venezuela fue pagar el valor del libro. Ahora la pregunta es, ¿qué es el valor del libro? Primero, imagina que tienes un transporte, tú tienes un camioncito que te costó $100,000, ¿ok? Pasan los años, pasan unos 10 años, digamos, pero tú has cuidado muy bien a tu camioncito, está en perfecto estado, funciona muy bien, te da rentabilidad, te da ganancias, todo lo que quieras. Pero llega un punto en cual tú quieres venderlo, y cuando tú lo vendes, vas a querer que compitan por el precio. Y digamos que tu máxima oferta será de $80,000 a $90,000. Acá hay otro punto de vista, por así decirlo. Es que debido a que han pasado 10 años desde que tú has comprado tu camioncito de $100,000, se ha devaluado ¿a cuánto? A $10,000. Ya sea porque es antiguo, ya sea porque es de modelos ya pasados. En fin, es tecnología antigua, ya pasó. Pero entra este detalle. Imagina que ese camioncito es el único que existe en toda la región. No hay más. O sea, tú manejas todo el transporte de esa zona. Entonces, la rentabilidad y el dinero que te genera ese camión es muy alto. Como tal, todos van a quererlo y todos van a competir por ese camioncito. Y por ende, su valor ascendería de 10,000, que sería su valor solamente por, digamos, deterioro de antigüedad, ascendería a 70,000, 80,000, $90,000. Casi equiparable a lo que te costó en un inicio. Entonces, tú ya entendiste que aquí hay dos precios. El de $10,000, que es porque ya pasó cierto tiempo y se ha devaluado, o mejor dicho, ya es tecnología antigua. Y el valor de $80,000, que sería por la rentabilidad y por su utilidad que aún se le puede dar. Recuerda que eres el único en ese lugar. No hay nadie más que hace transporte, solo tú. Quédate con esa idea. Pues entonces, ¿qué fue lo que hizo Venezuela? Venezuela no pagó los $80,000. Venezuela pagó solamente los 10,000. Esos 10,000 es el valor del libro. Y el valor, digamos, de mercado sería los $80,000 o $90,000 que llegarían a pagar. Esto fue básicamente lo que ocurrió con las plantas petroleras de aquel entonces. Que si bien es cierto, ya llevaban bastante tiempo, y específicamente llevaban 20 años cuando pasó todo esto de las negociaciones, la rentabilidad era muy alta. Estas plantas petroleras te generaban billones de dólares. Entonces el precio de mercado estaba totalmente justificado, pero Venezuela se negó y solamente le dio el precio del libro. Es allí donde entra el conflicto, el primer conflicto de petróleo, digamos, con los Estados americanos, en el cual no se pagó el precio de valor de mercado, en este caso internacional. A su vez, ten en cuenta y acuérdate que habían 4 billones de dólares en diferencia que no se habían saldado. Entonces, ha pasado desde los años 70. Hoy estamos 2025. Ha habido inflación. La moneda ha cambiado. Y esos 4 billones de dólares hoy en día serían equivalentes a 20 billones de dólares como deuda inicial. Y ojo, que todavía sin contar lo que ocurrió en el periodo de Hugo Chávez en el año 2007, lo cual, a diferencia de los años 70, Chávez no se sentó a negociar. Él mandó un ultimátum y dijo textualmente: o aceptan ser socios minoritarios bajo mis reglas o se van y nos quedamos con todo. Esas fueron las palabras de Hugo Chávez. Claramente algo totalmente diferente lo que pasó con Carlos Andrés Pérez. Literalmente Chávez aplicó su famoso exprópiese, generando aún más deuda a Venezuela, deuda que claramente no han pagado hasta el día de hoy. Entonces, como sabemos, la situación es tan precaria en Venezuela que es imposible que paguen los billones de dólares. No son millones con M, son billones que actualmente deben al mercado extranjero en este caso. Como tal, Estados Unidos afirma que tomará el control de las plantas petroleras y que, si mal no recuerdo, acudirá a entidades internacionales para que vuelvan a invertir en este país, pero esta vez siendo totalmente protegidos por el gobierno americano, y así subsanar la deuda de más de 50 años que han generado el régimen chavista y específicamente el comunismo. Y acá salta otra pregunta, creo directamente con lo que se está diciendo, salta una pregunta muy simple. ¿Estados Unidos es el único que quería el petróleo? Porque ahorita, justo ahora, todos están hablando de eso, que Estados Unidos ha entrado por el petróleo. Entonces, antes de que llegue a Estados Unidos, ¿era él el único, los gringos, los únicos que querían? Empecemos. La respuesta simple es no. Durante el gobierno chavista, Venezuela se la pasó vendiendo petróleo a diferentes países, incluso no vendiendo, sino intercambiando por suministros, como es el caso con Rusia e Irán, donde se les mandaban diluentes que son cruciales para tratar el petróleo. Ojo, entiendan que para tratar el petróleo es muy complicado, es demasiado complicado,
complicado y se necesita maquinaria especializada, se necesita reactivos químicos, se necesita un gran gasto energético, es un proceso extremadamente caro. Y esto que estamos hablando solo de petróleo común. Ahora, el petróleo de Venezuela, si muy es cierto, ellos tienen abundancia en petróleo, es el petróleo de los que existe, no es por ser despectivo, pero de los más sucios. El petróleo, digamos que existe dos, el sucio y el limpio, en términos simples. El sucio tiene una gran cantidad de azufre y ese azufre es muy complicado de retirarlo. Y el limpio tiene obviamente muy poquito azufre y es menos difícil de retirar, más fácil de tratar, más fácil de refinar y obtener sus productos que se comercializan a nivel internacional, ¿no? En el caso de Venezuela no es así, es muy sucio. Entonces, con todo esto se necesita muy buenos equipos, necesita buenos reactivos. Y quienes se le daban esto eran los países, en este caso Rusia e Irán. Incluso en ocasiones pedían oro. En este grupo de países que también se quedaban con el oro negro de Venezuela es Cuba y China incluso. En este caso China llevándose prácticamente el 81% del total del petróleo que salía de Venezuela. Los chinos se llevaban tu petróleo, si eres venezolano me estás viendo, tu petróleo se lo llevaban los chinos, el 80%. Todo tu petróleo que tú quizás ni siquiera tenías gas en tu casa para poder prender tu cocina, se lo llevaban los chinos, la gran mayoría. Al igual que Siria, que incluso se anduvo diciendo que Venezuela también estuvo mandando uranio camuflado con petróleo a diferentes países. Es decir, lo que estaba haciendo Venezuela era, en este caso Maduro, primero, el Estado chavista estaba habilitando ciertas rutas marítimas para los narcotraficantes, es decir, estaba permitiendo que entre droga hacia Estados Unidos. A su vez, estaba haciendo tratados con los países potencialmente peligrosos para los Estados Unidos y los estaba armando. Recuerden que el uranio se conoce como tierras raras, así se le conoce a este material, y se los estaban dando en bandeja de plata a los países los cuales sí tenían programas de armamento nuclear. Venezuela estaba armando a los enemigos de Estados Unidos, entonces desde ahí también ya tiene, por así decirlo, un punto de vista o un punto Estados Unidos para ingresar a dicha soberanía. Ojo, no estoy diciendo que sea correcto, estoy diciendo ya tiene un punto o una excusa para entrar. Y ojo, mira nada más que así, mira cuántos países estuvieron básicamente de acuerdo con el régimen chavista, que tenía subyugado a todo el pueblo venezolano, pueblo que prácticamente nunca vieron los beneficios del petróleo, ya que hablábamos de problemas que vienen desde 1979, que fueron empeorando con el régimen chavista, que tiene más de 20 años. Y esto tampoco se queda aquí, sino que prácticamente esto ha sido de película, la forma en la cual han sacado el petróleo de Venezuela. Primero, han estado haciendo una especie de aparatos tecnológicos, el cual se les permitía a los buques registrar que estaban, por ejemplo, en el África, pero en realidad estaban en las costas venezolanas, adquiriendo el petróleo el cual ya se había comerciado. Otro tipo, en este caso, los chinos específicamente, hacían ¿qué cosa? Como ustedes saben, los barcos petroleros llegan a un punto o tiempo de vida útil que después se lleva al deshuesadero. Entonces, cada barco en sí tiene una entidad, o tiene un ID, un nombre, como tú quieras llamarlo, tiene una identificación. Entonces, ¿qué hacían los chinos? Mandaban buques y luego esos buques que estaban enviando, que eran de contrabando o escondidas, tomaban la identificación de estos buques y ya habían sido desarmados en el deshuesadero. Entonces, cuando se le intentaba investigar, no daban con su identificación. ¿Y cómo se sabe todo esto? Es porque Donald Trump, el ejército norteamericano, se encargó de incautar uno de estos buques que se iban a China, y es allí donde se confirmaron todas las sospechas. A su vez, se estaban haciendo prácticas como, por ejemplo, que salga un buque de Venezuela y en litoral marítimo se hacía el intercambio con otro buque chino, y China decía que venía exportado de otra zona de Asia, pero no era así, era petróleo venezolano, así como también lo han vendido a Corea del Norte. Entonces, no me vengan a decir que solamente Estados Unidos está que babea por el petróleo venezolano. No, Rusia ha estado babeando por ese petróleo, Cuba, Corea del Norte, Irán, todos ellos se la han pasado babeando por ese petróleo y se lo han llevado casi regalado, prácticamente se lo han llevado regalado, solamente dándole quizás unos insumos que sí es muy, como dije, muy esencial para el tratado, pero prácticamente se lo ha llevado, como se dice, a precio ganga. Y adivina quién está sufriendo más con todo esto. Así es China. China fue el mayor comprador de petróleo de Venezuela y no hizo nada por ti, amigo venezolano. Le importó 3 hectáreas de pepino que a ti te estén matando o torturando, porque él simplemente le importó seguir sacando recursos baratos de un país prácticamente en decadencia o destruido por la política. Así que ya te imaginarás el buen golpe que Estados Unidos le está dando a China de forma casi directa por haber comprado petróleo venezolano, que a su vez apoyaba de forma indirecta al régimen chavista. No, ¿cuál forma indirecta? Ha sido de forma directa, básicamente. Estaba dándole todos los recursos monetarios para seguir con todos esos abusos que se hacía hacia el pueblo. Estaba dando todo. Hermano, no es un 50%, no es 40%, es 81% de petróleo. Prácticamente ellos han dado todo el dinero que tenía actualmente Nicolás Maduro o este régimen chavista. Además que el hecho de que hoy en día digan que Estados Unidos entró por el petróleo venezolano, pues no es muy diferente, como lo estoy
diciendo hace un momento, porque ellos ya estaban siendo sometidos, ya han estado perdiendo todos sus beneficios que supuestamente por el petróleo. Todos dicen el petróleo, el petróleo. Los chamitos no han disfrutado de ese petróleo y no lo van a disfrutar quizás de aquí a muchos años, pero ellos están felices, lo celebran porque al fin se acabó una dictadura a la cual los tenían presos, los tenían torturados, jóvenes de 15 años torturados, y eso a la gente no le importa, simplemente quieren que respeten su zona de mandatario de Maduro. No jodan, las personas, los venezolanos de verdad de buena vida han intentado levantarse y fueron aplastados como basura. Más de uno ha muerto en esos levantamientos, han muerto torturados, han sido desaparecidos, así que un poquito de coherencia y empatía, por favor. Pero claro, repito, Estados Unidos tampoco son los buenitos. Estados Unidos no es el país salvador que está entrando a Venezuela, que está entrando a ayudar y darles libertad. No, pero al fin se acabó ese régimen que les podían matar, que les podían violar si querían. Eso es lo que ha pasado. Hay testimonios al helicoide, una estructura que fue pensada para ser un centro comercial, pero que el chavismo se quedó con eso y lo convirtió en su cárcel personal de opresores, de opositores. Se encargó de torturarlos ahí a todos. Es eso lo que está pasando. Y es absurdo que en otros países se siga diciendo que nunca debieron entrar. Después, si el propio pueblo tiene años peleando, no lo ha logrado, de alguna forma se tenía que hacer. Si Estados Unidos se quiere quedar con petróleo, muchos venezolanos han dicho no les importa el petróleo. Si a ellos no les importa y están bien con eso, ¿por qué ustedes quieren hacer de ver que es algo injusto? Ellos prefieren que se queden con todos sus recursos naturales, pero que le den una sociedad limpia, una sociedad más sana, una sociedad libre que se puedan expresar. Ellos no han sido libres, han sido oprimidos. Así que es hora de aprender un poco de empatía. Y ya para terminar este video, claramente solamente se ha quitado a la cabeza de toda la organización de este país que hoy existe y que actualmente lo siguen suprimiendo. Simplemente me queda decir que a la gente de Venezuela, que en verdad desearles felicidades por todo lo que está pasando, que en verdad ha sido décadas y décadas de solamente sufrimiento y prácticamente una sociedad en agonía. Una sociedad en la cual simplemente ha sido pisada la cabeza una y otra vez por ese estado opresor que no ha hecho más que pudrir su sociedad. Han sido abandonados totalmente por todos, y es justo que hoy en día se sienten a celebrar, se junten y puedan decir que por fin son libres quizás. No de la forma bien vista, porque claramente hay algo que también ha quedado muy claro con esta intervención, y es que Estados Unidos ha demostrado que puede entrar bajo cualquier excusa al país que se le dé la gana, que puede presentar algunos argumentos y simplemente entrará y te va a llevar. Esto es algo también muy peligroso a nivel internacional, pero también veamos el lado positivo, y yo me quiero centrar específicamente en los venezolanos, y es que ellos realmente están ganando con esto. Después de tantos años pueden quizás ver una pequeña esperanza en un país podrido y destruido, un país en el cual todo el régimen chavista se la pasó orinándose en la cara de todos, y que quizás por fin algunos puedan volver a su país, y estoy seguro que no todos lo harán, porque muchos de ellos ya formaron una familia fuera de su zona, fuera de su nacionalidad, fuera de su nación donde ellos nacieron, pero a lo mejor hoy en día van a poder volver con más tranquilidad a visitar a sus padres, a sus madres, quizás a sus hijos, y esto es algo digno de celebrar, pero a la vez no olvidar que así como celebran, tienen que seguir luchando, porque esto apenas es el inicio para que su nación, para que su país mejore. Desearles suerte y todas las bendiciones para todas las personas y venezolanos que realmente se esfuerzan de forma honesta, porque claro, tampoco vamos, en este caso yo creo, no hay que juzgar a justos por pecadores. Yo soy consciente de que ha habido, yo soy consciente de que existen muchos venezolanos que han salido a otros países simplemente a hacer daño. Yo lo sé, no me lo tienen que contar. Por donde vivo, simplemente a unas zonas por aquí, en mi país, salió una noticia que realmente me hizo odiar a los venezolanos en su momento, en la cual un señor totalmente mayor le decidió acogerlos a un grupo de chamos. Dijo, ¿saben qué? Quédense. Los apoyó. ¿Y saben cómo le pagaron los venezolanos? Lo mataron a golpes. Ese fue el fin de una persona mayor, creo que tenía sus 70, casi 80 años. Simplemente lo mataron. Ese tipo de actitudes y quizás de algunos otros soberbios es lo que quizás a muchos países nos ha hecho no sentir empatía, pero también, como repito, no hay que juzgar a justos por pecadores, porque también hay muchas personas que han sido muy educadas y gente de bien que realmente están intentando mejorar su vida, y creo que hoy en día se le ha presentado esa oportunidad, y no creo que tampoco sea justo que salga gente estúpida a decir que se reponga a Maduro en el poder, que Maduro quede preso de por vida por todo el daño que le ha hecho a una generación.